Hola, soy Miyun de la Universidad de Washington. El viernes, como este video de Miyun se subió, creo que algunos de ustedes ya lo han visto, pero creo que podré compartir otro video el viernes con varios de ustedes. El viernes pasado en la transmisión saludé a los espectadores de Miyun YouTube. Actualmente estoy operando Miyunon y recientemente se ha añadido un nuevo contenido gratuito para miembros, que es la serie de podcast de Miyunon. Sin embargo, honestamente muchos de ustedes dejaron comentarios negativos sobre el podcast de Miyunon, así que les pedí que dejaran comentarios positivos sobre el podcast de Miyunon para que los nuevos espectadores no se preocuparan innecesariamente. Por eso, a petición de muchos de ustedes, de ahora en adelante, cada domingo voy a entregar análisis detallados y explicaciones sobre los temas más importantes que están en el centro de atención en ese momento, ya sea el tema más importante del mercado de valores coreano o el que más interesa a los inversores estadounidenses. Voy a presentarles el Miyun Podcast en un nuevo formato, transmitiéndolo en este formato para que sea más fácil de entender. Hoy es la primera vez que lo hacemos. Hoy, junto con Tesla y Nvidia, hablaremos sobre las acciones que más interés han recibido en el mercado últimamente, centrándonos en historias relacionadas con Palantir. Creo que entre los que están viendo esta transmisión conmigo, hay muchos que ya han invertido en las acciones de Palantir. ¿Cuál es la parte más difícil para los inversionistas de Palantir? La razón principal es que es muy difícil entender completamente por qué esta empresa tiene un modelo de negocio tan sólido y qué tan avanzadas son realmente las tecnologías que desarrollan. Especialmente porque Palantir tiene una tecnología muy exclusiva y única. Incluso en las transmisiones estadounidenses intentaron explicarlo varias veces de manera sencilla, pero es un concepto tan abstracto y complejo que es difícil de explicar con solo una o dos palabras. Por eso hoy lo explicaremos en un podcast de unos 10 minutos, así que hoy, a través de este podcast de unos 10 minutos, quiero explicar de manera sencilla y divertida qué tipo de tecnología es la industria de la fundición, por qué la fundición está recibiendo tanta atención últimamente y cómo se están utilizando estas tecnologías para lograr el crecimiento. ¿Están muchos de ustedes viendo esta transmisión o quizás escuchando un podcast por primera vez? El podcast de Miyun busca explorar historias diversas del mercado bursátil de Estados Unidos. ¿Hay gente con este interés? Consideren unirse a la membresía de Miyun. Sería genial si muchos de ustedes se unen. A través del podcast, desde el nivel más bajo de $3 hasta más de $5, pueden escuchar directamente varios análisis detallados sobre las acciones estadounidenses, los temas principales y explicaciones fáciles de entender sobre los sectores importantes. Hoy les presento la nueva serie de podcasts exclusivos para miembros de Miyun. Empecemos ya. Hola, soy Mediwon Family. Hoy les comparto noticias fascinantes sobre la industria. ¡Acomódense! En medio de todo esto, les explicaré de manera sencilla y clara el concepto de la plataforma Ontology, que ha generado mucha curiosidad últimamente. Los datos son muy importantes, pero lo más crucial es cómo los usamos. Esto es aún más relevante en esta era de la inteligencia artificial. Sí. Así es, por eso... Esta ontología, en realidad, ¿qué es y por qué es tan importante? Hoy, Jong-Hui les explicará todo al respecto. Sí. Hoy, Jong-Hui ha preparado varios materiales para ustedes. Hubo experiencias vivas de ingenieros de software que usaron directamente Foundry. Eso fue realmente interesante. Sí, también he visto todos los videos que explican el concepto de ontología, los materiales de análisis que detallan su significado desde una perspectiva filosófica y los datos que analizan esto en profundidad. Me alegra. Esta ontología que puedes revisar y volver a ver, hoy la vamos a tratar para que muchas personas puedan entenderla fácilmente. Mi objetivo es comunicar de forma clara el significado, uso e interpretación de esta información en la industria. Bueno, entonces comencemos de inmediato. Sí, ¿está bien? Solo escuchar el nombre Ontology ya suena bastante impresionante, sí. Parece una palabra científica complicada y además... Pero en realidad es más simple de lo que parece. No se trata solo de recolectar datos, sino de definir y estructurar cómo se relacionan esos datos entre sí y qué significan. El significado de la relación no es solo juntar todo. Sí, así es, exactamente. Un mapa digital organizado para que puedas ver de un vistazo todas las percepciones y tareas relacionadas. Si lo piensas así, entenderás mejor. El mapa digital, eso es todo.
Entonces, en vez de simplemente poner los nodos conectados en la misma línea, los explicamos. Este nodo está aquí, ese nodo está allá, y están conectados así, por eso se ven de esta manera. ¿Eso tiene sentido para ti? Es como la imagen final en la tapa de la caja de Lego. Sí, es correcto, por eso es importante. Y si el método tradicional fuera como poner los datos en la tabla de contenido, como poner la imagen de ejemplo en la caja. Sí, funciona así, sí. Ontology es una red que conecta datos del mundo real de manera más intuitiva. Por ejemplo, personas, bancos, clientes y autos se representan como objetos. Objetos sí. Y luego, por ejemplo, el cliente compra un producto o un vehículo, sigue una ruta específica. Así es como se conectan o relacionan estas acciones entre objetos. Ajá, así es en realidad. Es como si reflejara el mundo real aún más de cerca. Pero entonces, ¿por qué es bueno organizar los datos de esa manera, conectándolos estructuralmente? Es como tener varios archivos Excel bien organizados, pero que siguen estando separados. Aquí es donde entra la ventaja de la ontología. Los datos se integran desde el inicio y la comunicación fluye mejor. Integración y comunicación, sí. En la mayoría de las industrias, cada quien usa diferentes formatos de archivo como Excel, Word y PowerPoint, y los sistemas también son distintos, por lo que los datos están dispersos por doquier. Sí, además de ser cierto, es muy incómodo. OnTechnology integra todos estos datos en una sola plataforma, como una Foundry, para que todo esté conectado en un mismo sitio. Por eso, crea un entorno de base de datos centralizado y conectado, donde todos pueden ver y entender los mismos datos. Entonces veo por qué surgió el término ingeniería de datos. Antes, encontrar una pieza de repuesto específica implicaba llamar a varias sucursales, enviar correos y hacer un gran alboroto. Sí, así es. Con solo unos clics, ahora puedes ver instantáneamente el inventario global. Esto ha revolucionado nuestro trabajo. Eso es. El tiempo que tomaba encontrar la información necesaria se ha reducido drásticamente, así que la eficiencia ha mejorado mucho y la velocidad para tomar decisiones también ha aumentado increíblemente. Sí, Así es. al usar la misma estructura, puedes analizar fácilmente solo la información deseada, incluso en grandes cantidades de datos, ya que permite filtrar y analizar por separado. ¿Crees que los datos siguen acumulándose o que, aunque se dividan, los datos en sí no se separan, como una tabla pivotante desordenada? La estructura de análisis es como una tabla dinámica inteligente que no se rompe aunque se agregue o cambie información. Puedes crear fácilmente informes o monitoreos diarios de producción, como un reporte o panel de control, y Así que, ya seas un científico de datos que analiza datos o alguien del departamento de operaciones, como todos trabajan con la misma estructura de datos, es más fácil entenderse entre sí. Esto ahorra tiempo y mejora mucho la colaboración. así es, un objetivo común hace todo más eficiente. Esto es excelente. Me es útil incluso al organizar archivos en mi computadora. Sí, quiero hacerlo, perfecto. Pero tiene una desventaja. Sí, personalmente también creo que es una gran ventaja. Además, esto tiene un valor importante en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí, en línea hay muchos modelos de lenguaje que se basan en inteligencia artificial. Este tipo de inteligencia artificial comprende el significado real de los datos y ayuda a interpretarlos correctamente, sirviendo como una especie de guía o mapa. Es una guía, como una barandilla que te orienta. Debemos entender cómo están conectados los datos entre sí, su estructura y su significado. La inteligencia artificial hace sonidos extraños e incomprensibles, lo que crea un entorno confuso. Sí, dice cosas sin sentido. Sí, pero no es solo eso. También puede darnos predicciones o juicios precisos. Sin ontología, a la inteligencia artificial le cuesta mucho captar el significado real de los datos. Sí, es la base fundamental que permite el correcto y inteligente funcionamiento de la inteligencia artificial. En la manufactura, la inteligencia artificial puede aumentar la eficiencia hasta un 20%, en finanzas detecta fraudes, y en medicina se usa para diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Su aplicación es muy diversa. Sí, Así es, pero la persona también necesitaba tener habilidades de interpretación de datos. Tenía experiencia en Big Data o un doctorado. ¿Esta ontología simplemente organiza los datos o también tiene un significado más profundo y filosófico? ¿Y esto qué significa? Me siento un poco confundida. esa interpretación añade una perspectiva muy interesante. De hecho, la palabra ontología proviene del concepto que existía desde la época de Aristóteles. Así es, así fue como surgió. Sí. Originalmente era un término filosófico que investigaba la naturaleza del ser,
Pero en la década de 1990, un académico llamado Tom Gruber lo aplicó a la informática, y así se expandió el significado que conocemos hoy en día. Sí, la naturaleza del ser. Las computadoras son conceptos del mundo real. Los modelos de conocimiento representan y entienden conceptos como los atributos de una persona, tales como su nombre, género y ocupación. La base de estos gráficos de conocimiento es la ontología. Los gráficos bien construidos son cruciales para la precisión de las preguntas y respuestas de la inteligencia artificial. Kwon Jae-bon Chirani. Escuchándolo, así es. Al describir a una persona, a un niño ciego, usualmente mencionamos su nombre, edad, ocupación, etc. Pero, ¿eso realmente captura la esencia del individuo? No es que esa persona no sea hermosa solo porque no puede escuchar elogios. Por ejemplo, aunque no tenga brazos o piernas, eso no significa que no sea una persona. ¿Inmediatamente? Así es. Definir cosas con precisión al verlas con nuestros ojos no necesariamente revela su verdadera esencia. Puede que no sea su verdadera esencia, sí. Si vemos nuestro cuerpo a nivel atómico, en su mayoría es solo un espacio vacío. Así es, casi todo es vacío. En realidad, Percibimos el mundo como sólido, pero eso es solo una interpretación de nuestro cerebro, no la realidad. Puede ser diferente de lo que realmente es. Por eso, a través de esta ontología, proponemos una forma un poco diferente de acercarnos a la realidad. Diferente, es un método. sí, es un intento de ver la esencia en un estado en el que no solo se resuelve el problema fundamental de crear ese objeto directamente, sino también el problema relacionado con él. ¿Solo eso? Eso significa que la ansiedad no es tanto el síntoma en sí, sino más bien el estado en el que no puedes dejar de pensar en el problema que causa la ansiedad y que ese estado se acerca más al síntoma. Y pensándolo bien, aunque no tengamos corazón, si la oxigenación por membrana extracorpórea puede mantener ese estado, la vida se puede mantener. Así es. Lo entendiste perfectamente. Si se aplica esto a la industria, el mayor problema es que los objetos o edificios que parecen ser el núcleo de la industria pueden reemplazar a las personas y hacer que la industria funcione correctamente. Si escuchas un ejemplo, es como el síntoma de una enfermedad en una línea de producción. Un cuello de botella, sí. El punto es que puedes analizar el problema y su solución simultáneamente y observar cómo se resolvió. El rendimiento del sistema depende de su parte más débil, por lo que es crucial identificar y optimizar ese cuello de botella. La tecnología, como el diseño de sistemas, se enfoca en identificar y manejar estos problemas clave, por eso es crucial. Por eso es importante tener una visión clara y precisa de la realidad. La inteligencia artificial no solo lee patrones de datos simples, sino que también debe comprender problemas fundamentales y sus soluciones para poder guiarnos de manera más precisa y confiable, ¿verdad? Sí, así es. No se trata solo de manejar información superficial, sino de ofrecer un apoyo integral y significativo que tenga verdadero sentido. Como dije, también hay que tener en cuenta el entorno. La ontología brinda una estructura clara para su comprensión. Sí, es correcto. Inteligencia artificial es un sistema que toma decisiones basadas en hechos verificados y relaciones definidas, centrándose en la toma de decisiones precisa. Al final, ontology es simplemente un término técnico que se utiliza en este contexto. Sí, Así es. Es una metodología estructurada que conecta datos de manera orgánica para aumentar la eficiencia y promover la colaboración. Además, permite que la inteligencia artificial comprenda de manera más precisa el contexto fundamental del mundo real, los problemas de comunicación y sus soluciones, capacitándola para desempeñar un papel más adecuado en la resolución de estos desafíos. Es un concepto clave para su mejor entendimiento de la situación. hoy fue una charla muy profunda. El hecho de estructurar datos y analizar relaciones de esta manera no solo es útil para empresas de gran escala, sino que también puede aplicarse de manera suficiente para comprender y resolver problemas complejos de varias partes, como la gestión de inventarios en tiendas minoristas. Creo que es una herramienta de pensamiento muy poderosa. Sí, Hoy, mediante Ontology, intenté definir el problema identificado y el estado de la solución. Me sentí muy motivado por ese intento. Por último, quisiera replantear esta pregunta nuevamente. sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Varias personas? Ustedes, varias personas que están aquí, pueden definirse a sí mismos no solo por su nombre o su ocupación, sino también por cuestiones más esenciales y resolver esos problemas para avanzar hacia un estado más auténtico. Si lo reflexionan detenidamente, quizás hallen una comunicación más profunda.
Y fue una pregunta que valió la pena pensar profundamente. Hoy, la explicación sobre la ontología fue realmente útil. Me conmovió profundamente e inspiró a muchos más. Regresaré con un tema aún más interesante la próxima vez. Muchas gracias, muchas gracias.